La leyenda cuenta que un pastor tiene un toro que se le enferma. Lo que hace es abandonarle a las afueras del pueblo. Y entonces, pues allí lo deja para que se muriera. Pasados unos días, algún vecino va y le dice: oye, que he visto a tu toro, ¿cómo va a estar mi toro? No sé qué. Y fue a verle y el toro estaba perfectamente. Y fue a raíz de eso, pues, intentó investigar el por qué el toro se había curado, y lo único que había hecho era revolcarse en el agua y beber del agua que había aquí. Y empiezan a venir a probar el agua, a ver si también le cura. Esta es la entrada de la Fuente del Toro. Normalmente, cuando íbamos a la Fuente del Toro estaba abierta, porque había unos guardesis. El anagrama, esto que ves, es una A y una V, y era Argimiro, Valderrama y Soto. El anagrama de los últimos dueños de lo que fue la Fuente del Toro como instalación de balneario. Este es el camino que llega a la gruta, y todo esto estaba lleno de rosas, de lilas. Esto era un paseo precioso, precioso. Esto era como un paseo. Lo que me han contado, venían aquí la gente de Madrid en carroza, vestidas de goyesca. Sí, ¡ay, los bancos de piedra! ¡Qué fuerte, los bancos de piedra! Este tipo de bancos, ¿no? Esto es muy típico del paisajismo inglés. Aquí estoy sentada como cuando tenía 11 años, esperando que viniera mi madre para que entrara a la cueva. Hoy me he sorprendido, pero me ha recordado mucho de cómo era. El día que esto esté limpio, y esto va a ser para el pueblo algo precioso, precioso. Va a venir todo el mundo a verlo. Aquí se ha oído que venía la chata y venía desde la fonda aquí al balneario, y luego se ha comentado que tenían descendientes aquí de la chata. Ahí arriba había una cabeza de toro, aquí había unas puertas de hierro, con unas rejas, y luego ya se bajaba, y abajo del todo había una pila de mármol blanco y un toro, y de la boca del toro es de donde salía el agua para la gruta. La cabeza del toro estaba encima de la fuente, donde cogías el agua. Allí, pues encima, estaba la cabeza del toro. Cogías el agua, que además te tenías que agachar así, cogías el agua con un cacharrito y el toro estaba arriba. Me trajo mi madre porque yo tenía una infección del pulmón, bebí agua y yo me curé. El agua sabía a huevos podridos. Eso, vamos, no se me va a quitar nunca de la cabeza. Mira, aquí lo que había era una serie de pilones y de pozos donde la gente cogía el agua. Entonces, cuando incluso había aljibes diferentes para que la gente se pudiera bañar. Ahí vivían los guardeses. Esos edificios son los edificios donde vivía el servicio. Ese es el edificio de la casa del médico de las aguas, todo lo que eran la zona de servicios, donde vivían pues las que planchaban, las que hacían las limpiezas de todas las instalaciones, la casa del jardinero, el palomar, los animales que había y tal. Aquí vine a una boda con 11 años. Esto estaba lleno de bancos. Fue mi primera Coca-Cola que me bebí. Había comida, había mucha gente. Se debió de casar una marquesa que fue la que nos invitó a todo el pueblo, por lo menos en mi recuerdo. Esto tiene una peculiaridad, que tenía árboles que no había en la zona por lo mismo, porque la familia Murga, que venía de Cuba, pues también mandó traer diferentes especies arbóreas que no eran habituales por la zona, ¿sabes? Entonces pues aquí hay árboles muy extraños. La cerca, si os fijáis, no es de la misma época todo, tiene diferentes tramos porque va creciendo la finca en función de las necesidades y en función también un poco de lo que va surgiendo, los diferentes accesos. El portón de la ermita se hace diferente, el de la bajada al arroyo es diferente.
este era uno de los depósitos que nutría a lo que era el balneario para que tuviera presión y para el tema de los baños. Ten en cuenta que había baños de asiento, baños de ducha, o sea, no solo era meterte en una piscina, sino que el agua tenía que tener presión y la presión se consigue a base de depósitos y por gravedad. Cuando hicieron la canalización del canal de Isabel II, lo que sí se sabe es que desde que se hizo esa canalización se pinchó la bolsa. Esta es una de las piscinas que se hicieron con el último dueño. Pero esta piscina formaba parte de las instalaciones del balneario y era, digamos, que la piscina de verano. Hasta el siglo XIX la gente no se baña en piscinas de bañar, se van al mar. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Puf! Esto es impresionante. Yo no sé, yo creo que las mesas donde nosotros tomamos me parece que eran de piedra. Aparte de la fuente de la Rocalla, había una fuente que era de 4 Galápagos, que estaba en otro sitio. Había una fuente que era de una concha. Y ya te digo, estaban todos así, eran como pequeños cenadores, pequeños rinconcitos así metidos entre arbolitos. Esto está hecho igual que cuando las cuevas que hay en el Molar. ¡Qué maravilla! Aquí venían cogidos de brazo con sus vestidos largos, y luego vestidas de goyesco, paseando, esperando a que les tocara entrar al balneario. Estos son los paseos de la aristocracia. Este era el caldario. Cuando se hace la última reforma, se hace una zona de mujeres y una zona de hombres. Porque hasta entonces lo que hacía era días de mujeres y días de hombres. Va teniendo cada vez más éxito el balneario y entonces se hace una zona de mujeres y otra zona de hombres. La zona de los baños de asiento, los baños de ducha, los baños de inmersión, eran diferentes. Entonces cada sala tenía un tipo diferente de baño. Esto pretendía ser una réplica del edificio principal, de peor calidad, porque este hombre ya no tenía los mismos posibles que los Murga, pero sí. Todos los hijos nacidos del Molar tenían derecho de acceso a estas instalaciones de manera gratuita. Al uso de las aguas, para coger aguas para beber y para el baño, pero para el baño en la zona de tercera. Si querían cualquier otro servicio había que pagarlo. Y así es, hace años este lugar estaba lleno de vida. Aquí hubo encuentros, familias, celebraciones, recuerdos que todavía viven en la memoria de muchos vecinos del Molar. La Fuente del Toro no era solo una finca, era parte del pueblo, parte de su historia, de su identidad. Pero el tiempo, el abandono y el deterioro fueron apagando poco a poco uno de los lugares más queridos por generaciones enteras. Hoy, después de un largo periodo de ocupación, quedan paredes vacías, silencio y ruinas. Pero también queda algo que no ha desaparecido nunca: el cariño de la gente. Porque para muchos mulareños, la Fuente del Toro sigue significando recuerdos y orgullo. Y quizá, por eso, cada vez más vecinos piden que este lugar sea protegido y recuperado. No solo para salvar un edificio, sino para conservar una parte de la memoria del Molar, para recuperar patrimonio que también recupere identidad, para enseñar a las nuevas generaciones de dónde vienen y recordar que un pueblo que cuida su historia también cuida su futuro. Porque la Fuente del Toro no solo es piedra y cal, es memoria, orgullo y es el Molar.
Ojalá que el pueblo pueda volver a que esto sea lo que era y bueno, la Comunidad de Madrid a ver si nos apoya y podemos estar aquí tomando otra Coca-Cola. En la farmacia de la Reina, en la número 1, se vendía el agua de la Fuente del Toro embotellada. Y hay carteles, hay anuncios de recortes de periódicos donde te pone el precio de la botella, de litro, de medio litro y el sello, y que la marca registrada Fuente del Toro todavía existe y está dada de alta todavía. Bueno, pues hago un llamamiento a las autoridades competentes. Creo que en este caso es la Comunidad de Madrid. Creo que tenemos un patrimonio que no tiene ningún otro municipio. Es algo que tiene muchísima historia, de siglos, que lo han recogido historiadores, que lo han recogido escritores, que la nobleza de los últimos 3 siglos ha estado paseándose por aquí y que sería muy bueno, tanto para el pueblo como para la propia Comunidad de Madrid, poder recuperar un enclave histórico como este y de tanto valor.